Me despertó el pitido constante de las máquinas. Luces fluorescentes, olor a desinfectante, voces amortiguadas. Hospital. Tardé varios segundos en recordar por qué estaba allí. La cirugía, mi riñón, la donación. Bienvenida de vuelta, señora Martínez. Una enfermera ajustaba mi vía intravenosa. La operación fue un éxito. Su riñón ya está salvando una vida. Sonreí débilmente, sintiendo el dolor sordo en mi costado. 40 años y acababa de ser lo más altruista de mi existencia. Donar un riñón a un desconocido a través del programa de Donantes Anónimos de Madrid. Carlos, mi marido, apretó mi mano mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Estoy tan orgulloso de ti, amor, tan orgulloso. Los siguientes días fueron una nebulosa de analgésicos y recuperación. Carlos no se apartó de mi lado, trayéndome flores, leyéndome revistas, asegurándose de que las enfermeras me atendieran correctamente. Era el esposo perfecto, o eso creía yo. Una semana después del alta, en casa, me conecté al portal del programa de donantes. Había un mensaje. Estimada donante, su receptor desea expresar su gratitud. ¿Estaría dispuesta a un encuentro supervisado? Mi corazón se aceleró. Por supuesto que sí. Necesitaba saber que mi sacrificio había valido la pena. Carlos, ¿quieren que conozca a la persona que recibió mi riñón? ¿No es maravilloso? Él levantó la vista de su portátil y por un segundo vi algo extraño cruzar su rostro. ¿Pánico? Imposible. Debía ser imaginación mía, efecto de los medicamentos. ¿Estás segura? A veces es mejor mantener el anonimato. ¿Por qué? Doné un órgano. Quiero saber que está bien. La reunión se programó para 2 semanas después en las instalaciones del hospital. Me vestí cuidadosamente ese día, nerviosa como si fuera una primera cita. Carlos insistió en acompañarme, aunque parecía extrañamente tenso durante todo el trayecto. La puerta de la sala de reuniones se abrió y entró ella. 32 años, cabello oscuro ondulado, ojos verdes brillantes. Hermosa. Llevaba una blusa que dejaba entrever la cicatriz de su propia cirugía. Nos miramos y ambas comenzamos a llorar simultáneamente. Gracias, susurró, abrazándome. Gracias por darme una segunda oportunidad. ¿Cómo te llamas? Lucía Romero. Pasamos 2 horas hablando. Me contó sobre su enfermedad renal, los años de diálisis, la desesperanza. Le conté sobre mi decisión de donar, sobre cómo siempre había querido hacer algo significativo con mi vida. Nos reímos, lloramos y al final intercambiamos números de teléfono. Carlos se mantuvo callado en una esquina, observando con expresión indescifrable. Durante las siguientes semanas, Lucía y yo nos hicimos amigas. Cafés, almuerzos, largas conversaciones telefónicas. Era como encontrar a una hermana que nunca supe que tenía. Hablábamos de todo, películas, libros, nuestras vidas. Ella era diseñadora gráfica freelance, vivía sola. Había estado casada pero divorciada desde hacía 3 años. Fue difícil, me confesó un día en su apartamento mientras tomábamos té. Mi ex no pudo manejar mi enfermedad. Dijo que no había firmado para ser enfermero. ¡Qué horror! Carlos jamás me abandonaría así. Ella sonrió de manera extraña. Eres afortunada. Los hombres buenos son raros. Una tarde, mientras curioseaba su Instagram en mi casa, me detuve en una fotografía. Lucía en una playa, hace 2 años según la fecha, y junto a ella, con el brazo alrededor de su cintura. No podía ser. Amplié la imagen con dedos temblorosos. Era él, Carlos, mi Carlos, besando su mejilla, sonriendo a la cámara como si fueran pareja. El teléfono cayó de mis manos. El mundo se inclinó. Durante varios minutos no pude respirar, solo mirar fijamente la pantalla agrietada donde la imagen seguía visible, acusadora, imposible. Carlos llegó a casa esa noche como siempre, con su sonrisa familiar y beso rutinario. Lo dejé entrar, lo dejé cenar, lo dejé relajarse en el sofá y entonces le mostré la fotografía. El color abandonó su rostro. Ana, yo puedo explicar. Explica. Mi voz sonaba muerta incluso para mí. Explica cómo tu ex aparece en las fotos de la mujer que recibió mi riñón.
No es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Mi grito resonó en las paredes. Doné un riñón, Carlos, un órgano de mi cuerpo. ¿Y resulta que fue para tu amante? Ex amante. Terminamos hace un año. Antes o después de que descubrieras que necesitaba un trasplante. Su silencio fue respuesta suficiente. Las siguientes horas fueron una pesadilla surrealista. Entre lágrimas y gritos, la verdad emergió como pus de una herida infectada. Carlos y Lucía habían tenido una aventura de 2 años. Cuando ella enfermó gravemente, él no pudo simplemente abandonarla. La culpa, dijo. El amor residual, admitió. Pero no podía divorciarse de mí para estar con una mujer enferma. Eso lo haría ver como monstruo. Entonces tuvo una idea brillante, repugnante, imposible. Tú siempre hablabas de querer hacer algo significativo, dijo Carlos como si eso justificara algo. Estabas investigando sobre donación de órganos. Yo solo guié tus búsquedas. Aseguré que te inscribieras en el programa correcto. Hablé con los coordinadores. Pagué a algunas personas. ¿Pagaste? No podía procesar las palabras. ¿Manipulaste el sistema de donación? No manipulé. Solo me aseguré de que fueran compatibles. De que cuando te aprobasen como donante, ella estuviera en la lista correcta. Fue complicado, costoso, pero... ¿Me usaste como repuesto humano para tu amante? El horror en sus ojos me dijo que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. A la mañana siguiente, llamé a Lucía. Ella contestó con su voz alegre habitual. Ana, estaba pensando en ti. ¿Quieres almorzar hoy? ¿Sabías? Mi voz era hielo. ¿Sabías que el riñón venía de la esposa de Carlos? Silencio largo y denso. Dime que no lo sabías, Lucía. Dame esa dignidad al menos. Su voz se quebró. No al principio, lo juro. Cuando Carlos y yo terminamos, yo no sabía nada sobre ti. Pero después, cuando me dijeron que había un donante compatible, él vino a verme. Me confesó todo. Me dijo que había una manera de salvarme, pero que era mejor que yo no supiera los detalles. Y aceptaste. Aceptaste un órgano robado. Estaba muriendo, gritó ella. Llevaba 4 años en diálisis. Mis riñones estaban destruidos. ¿Qué querías que hiciera? ¿Rechazar mi única oportunidad de vivir por escrúpulos morales? Colgué. No podía escuchar más. Los siguientes días fueron un torbellino de abogados, hospitales y policía. Presenté una denuncia por fraude en donación de órganos. El detective asignado me miró con una mezcla de lástima y fascinación. En 20 años de carrera, dijo, nunca había visto un caso así. Su esposo manipuló un sistema diseñado para salvar vidas con fines románticos. Es casi shakespeariano. Es criminal, corregí. La investigación reveló la extensión de la conspiración. Carlos había pagado a un coordinador de trasplantes 50.000 euros para asegurar que Lucía y yo fuéramos emparejadas. Había falsificado documentos, manipulado listas de espera, sobornado a personal médico. Mi donación altruista había sido un fraude orquestado desde el principio. El hospital estaba horrorizado. El programa de donantes anónimos se suspendió temporalmente. 3 empleados fueron despedidos. Carlos enfrentaba cargos criminales que podían significar años de prisión. Y yo vivía con la realidad de que mi órgano estaba dentro del cuerpo de la amante de mi esposo. 2 meses después de la revelación, recibí una llamada del hospital. Lucía estaba en rechazo agudo. Su cuerpo atacaba mi riñón. Irónico, pensé. Incluso mi órgano la rechazaba. ¿Vendría a verla?, preguntó la doctora. Está preguntando por usted. No quería ir. Cada parte de mí gritaba que me alejara. Pero algo mórbido, algo que necesitaba cerrarse, me llevó de vuelta a ese hospital. Lucía parecía un fantasma. Pálida, hinchada, conectada a múltiples máquinas. Me vio entrar y comenzó a llorar. Lo siento, susurró. Siento tanto todo esto. Nunca quise hacerte daño, solo quería vivir. Me senté junto a su cama, mirando a la mujer que llevaba mi riñón en su cuerpo moribundo. ¿Valió la pena?
¿Valió la pena destruir mi vida para salvar la tuya? No lo sé. Ya no sé nada. Tosió débilmente. Mi cuerpo está rechazando tu regalo. Tal vez sea justicia poética. No es un regalo, fue un robo. Murió 3 días después. El riñón que yo había donado con amor, manipulado para salvarla, finalmente la mató cuando su sistema inmune decidió que yo era el enemigo. En el funeral mantuve distancia. Carlos intentó acercarse, pero lo ignoré. Lucía fue enterrada con mi órgano dentro de ella, llevándose a la tumba el pedazo físico de mí que nunca podría recuperar. El juicio fue un circo mediático. Los titulares gritaban: esposo manipula donación de órganos para amante. Mi foto apareció en todos los periódicos. La donante inocente, me llamaron. La esposa traicionada que salvó a su rival. Carlos fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude médico y conspiración. Los empleados del hospital recibieron sentencias más cortas. El programa de donación implementó nuevos protocolos de seguridad. Yo me convertí en el rostro involuntario de una reforma en las leyes de trasplantes. Pero ninguna ley podía devolverme lo que había perdido. Mi riñón, mi matrimonio, mi fe en la bondad humana. 6 meses después, comencé a hablar públicamente. Grupos de apoyo para esposos traicionados primero. Luego, conferencias médicas sobre ética en trasplantes. Mi historia era tan bizarra, tan improbable, que la gente necesitaba escucharla directamente de mi boca para creerla. Doné un órgano por amor, les decía a las audiencias. Amor a la humanidad, a la idea de salvar una vida. Y ese amor fue pervertido en el engaño más cruel imaginable. Un día, la madre de Lucía me contactó. Quería reunirse. Dudé, pero finalmente acepté. Nos encontramos en un café tranquilo en las afueras de Madrid. No vine a pedir perdón en nombre de mi hija, dijo la mujer mayor, con ojos cansados. Vine a darte algo. Me entregó un sobre. Dentro había una carta, escrita con la letra temblorosa de Lucía durante sus últimos días. Ana, no espero perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que el año que viví gracias a tu riñón fue el mejor de mi vida. No por Carlos, lo nuestro había muerto mucho antes, sino porque finalmente estaba libre del dolor, libre de las máquinas. Pude trabajar, viajar, vivir, y todo gracias a ti. Sé que nunca quisiste darme ese regalo. Sé que fue robado, pero lo usé bien. Viví plenamente cada día que tu órgano me dio. Y cuando mi cuerpo comenzó a rechazarlo, no rogué por más tiempo. Sentí que era justo. Había tenido mi año, mi vida prestada. Era hora de devolver lo que nunca debió ser mío. Gracias por ese año. Lo siento por todo. Lucía. Lloré en ese café, con la madre de Lucía sosteniendo mi mano. Lloramos juntas por la hija que ella había perdido y por la inocencia que yo nunca recuperaría. 2 años después del trasplante, me sometí a una operación de exploración. Los médicos querían asegurar que mi riñón restante funcionara correctamente. Mientras esperaba en la sala de preoperación, pensé en Lucía, enterrada con mi órgano. Pensé en Carlos, cumpliendo su sentencia. Pensé en cómo un acto de amor se había convertido en la traición definitiva. La cirugía reveló que mi riñón sobreviviente estaba sano, trabajando al doble para compensar. Es asombroso, dijo el nefrólogo. Su cuerpo se adaptó perfectamente. Podría vivir décadas sin problemas. Pero viviría con una cicatriz, permanente, visible, un recordatorio diario de que había sido usada de la manera más íntima posible. 3 años post-trasplante, Carlos salió en libertad condicional. Intentó contactarme. Le devolví cada carta sin abrir. No había nada que pudiera decir que no hubiera dicho ya durante el juicio. Pensé que te haría feliz, había testificado. Siempre quería ser heroína. Te di esa oportunidad. La arrogancia, incluso después de todo, era impresionante. Eventualmente conocí a alguien nuevo, Daniel, un profesor de filosofía que conocía mi historia de los medios. Nuestra primera cita fue torpe mientras yo esperaba que huyera al conocer los detalles. En cambio, me escuchó durante horas. Fuiste víctima de un crimen imposible, dijo finalmente.
Alguien robó tu bondad y la usó como arma contra ti. Pero sigues aquí. Sobreviviste a algo que habría destruido a la mayoría. Sobreviví con un riñón menos. Sobreviviste con tu humanidad intacta. Eso es más valioso. 4 años después del trasplante, me paré frente al hospital donde todo comenzó. El edificio parecía diferente ahora, menos amenazante. Toqué mi costado izquierdo, donde la cicatriz se había desvanecido a una línea plateada delgada. ¿Todavía duele? Daniel estaba a mi lado, como siempre. Físicamente no. El resto, me encogí de hombros. Algunos días peor que otros. Había aprendido a vivir con ello, con la idea de que una parte de mí había muerto en el cuerpo de otra mujer, con el conocimiento de que el amor puede ser manipulado